Soy la segunda hija del conde O'Brien, Nerys O'Brien, y mi hermana mayor Catherine es la hija preferida de mis padres. Fui enviada en lugar de mi hermana al norte como prometida del duque de Ifrid. Y sin darme una explicación, mi hermana me pidió repentinamente que le devolviera su posición como prometida del duque de Ifrid. Pero ¿cómo llegamos a esto? Deja que te cuente mi historia. Mi padre el conde O'Brien pidió verme para informarme de algo, e inmediatamente fui a verlo. Estando en su presencia me informaba autoritariamente que aunque el puesto de duquesa era demasiado para mí, y teniendo en cuenta que el reino estaba en guerra, por mi bien tenía que hacer lo que él me dijera y lo mejor sería casarme lo antes posible. El matrimonio para mí era muy repentino y de sorpresa, y le cuestioné a mi padre el por qué debía ser yo tan repentinamente, puesto que el mensaje enviado desde el norte por el duque de Ifrid era dirigido para mi hermana Catherine. Yo en ese momento le dije a mi padre que acababa de cumplir la mayoría de edad, y que se suponía que iría a la academia dentro de unas semanas. No podía casarme, ya que él mismo me lo había prometido. Pero tal parece que los planes de mi padre habían cambiado. Y con su mal temperamento que siempre me mostraba, me hizo callar diciéndome que dejara de cuestionar sus órdenes. Haciéndome saber que como pretendía asistir a la academia, si el imperio estaba en guerra haciéndosele difícil conseguir un matrimonio en momentos de caos por los que estaba atravesando el imperio. E imponiéndome su voluntad, me confirmó que me casaría, aunque no lo quisiera ya que era una orden. Siempre fui muy obediente con mi familia, y mientras lo escuchaba, no dejaba de temblar por el miedo que sentía hacia él. Mi padre siempre me humillaba cada vez que podía y esta vez no fue la excepción. No dejaba de mencionarme lo patética que me vería al lado de los demás si yo ignoraba una propuesta como esa, al no estar consciente de la suerte que tenía al ser elegida yo, en lugar de mi hermana. Y habiendo sacado todo su enojo en mí, me decía algo que me hizo sentirme más miserable. Que la única razón por la cual me permitió asistir a la academia, era con el único propósito de serle útil al negocio familiar, pero al estallar la guerra el negocio permanecía cerrado, así que para él y la familia ya no tenía caso enviarme a la academia. Mientras el mayordomo le daba los documentos a firmar, y me veía como una mercancía fácil de vender, me decía que nuestra situación familiar no iba muy bien últimamente, al mismo tiempo que plasmaba mi nombre y su firma en el acuerdo matrimonial. Me hizo saber que el duque de Ifrid, al ser consciente de nuestra situación financiera, había tomado la iniciativa ofreciéndole la propuesta matrimonial. Y no solo eso, el duque no aceptaría la dote de nuestra parte, y que además proporcionaría una gran cantidad de dinero para apoyar nuestro negocio. Al escuchar hablar a mi padre, de que no estaba dispuesto a desaprovechar una oportunidad así por alguien como yo, permanecía inmóvil por el miedo que sentía. Y reiterándome lo que le había mencionado antes, que inicialmente la propuesta fue dirigida a mi hermana Catherine, me decía que como el norte era un lugar muy árido, no podría enviar a mi débil hermana a un lugar así, mientras veía cómo le entregaba los papeles al mayordomo para enviarlos de manera inmediata al norte. El miedo se prolongaba más porque no sabía lo que me esperaba con este matrimonio. Mi padre siempre fue una persona cruel, pero pensé en muchas ocasiones que tal vez era estricto conmigo porque me amaba, y quería lo mejor para mí, pero cuando me dijo que este matrimonio me beneficiaba más a mí que a mi hermana, porque era una molestia para la familia y finalmente sería de ayuda, comprendí que nunca sintió amor por mí. Cuando terminó de hablar, me dijo que era todo lo que tenía que informarme y que en lugar de estarme quejando me preparara para partir al norte, y de inmediato salí de su estudio. Mientras recorría el pasillo para ir a mi habitación, las criadas murmuraban sobre mi compromiso. Mientras unas criadas afirmaban que era algo que me merecía porque siempre había sido una molestia, a otras no solo les nacía la curiosidad del saber con quién me casaría, otras sabían que se trataba del duque de Ifrid, mejor conocido como el infame fantasma. Hablaban sobre los rumores que envolvían al duque, el hecho de no asistir a eventos sociales muy a menudo, y cuando lo hacía siempre portaba una máscara extraña por lo que nadie conocía su rostro. Aparte de transmitir una atmósfera asesina, hacía que los demás siempre trataran de evitarlo. También era bien conocida la mala relación que mantenía con el rey, siendo ese el motivo por el cual el rey lo puso enfrente de esta guerra para deshacerse de él. Las criadas que me veían con buenos ojos, sentían lástima por mí, mientras que las otras les alegraba el hecho de que por fin me fuera. Al llegar a mi habitación, vi que un gran número de sirvientas estaba moviendo todas mis pertenencias, de hecho, las estaban sacando y al acercarme a una de ellas,
la cual siempre me mostró hostilidad, le pregunté a dónde se estaban llevando mis cosas, y de manera tan grosera me dijo, que por órdenes del conde debía empacar todas mis cosas con antelación ya que partiría hacia el norte al día siguiente al amanecer. En ese momento estaba tan confundida de mi pronta partida, porque no entendía cómo había sucedido tan rápido ya que hasta hace unos momentos me lo habían informado. Por la desesperación que me envolvía en ese momento, le dije a la criada que esperara un segundo, que hablaría con mi padre de nuevo para ver si podía hacerlo cambiar de opinión, pero en ese momento escuché la voz de mi hermana preguntándome por qué estaba llorando y alzando la voz. Al verla enfrente de mí, me estremecí al sentir que sus dedos tocaban mi mejilla ya que ella nunca había sido amable conmigo. Y con sarcasmo me dijo que al ser una dama, no debía olvidar mi compostura sin importar en la situación en la que estuviera, tendría que dar un buen ejemplo como una mujer noble. Y antes de seguir aleccionándome, ordenaba a las criadas que se retiraran, siendo interrumpida por una de ellas al cuestionar el hecho de que aún no habían terminado de empacar mis pertenencias. Y como era de esperarse, mi hermana con un rostro muy sombrío reiteraba la orden de que todas las criadas salieran por un momento de mi habitación. Las criadas, sin cuestionar nuevamente las órdenes de mi hermana, salieron inmediatamente por el temor que sentían hacia ella. Al quedarnos solas en la habitación mientras mi hermana me sostenía de los brazos, me hacía saber su molestia con respecto al tener que repetir 2 veces las cosas para que las criadas entendieran, y cambiando de actitud a una más amable hacia mí, y con una voz gentil me dijo que tomara asiento. Y poniendo su mano sobre mi hombro me preguntó el porqué de mi comportamiento tan inusual. Mientras mi hermana me veía atentamente pensé que sería buena idea expresarle mis pensamientos y mi manera de sentir, comentándole el por qué debía yo comprometerme, cuando originalmente ella sería la prometida del duque de Ifrid. Pero mi hermana, mostrando su verdadera esencia, me preguntó, entonces, ¿quieres que yo me vaya? Escucha atentamente, como sabes soy una mujer que se convertirá en la flor de la alta sociedad, no puedo creer que quieras que me vaya al norte cuando es tan anticuado. ¿Crees que eso tiene sentido? Pero para mí, lo que ella me acababa de dar como excusa no tenía sentido alguno, y mientras me tomaba de las manos le decía a mi hermana que yo no podía casarme todavía porque había decidido ir a la academia. E inmediatamente se levantó y sin soltarme de las manos me decía que eso ya lo sabía, y que si tanto quería ir a la academia, podría hacerlo en el norte. Pero yo refutaba su argumento diciéndole que ahí no había departamento de magia. Y mientras se me acercaba me decía que en ninguna escuela de magia sería aceptada, que si no me había dado cuenta de la situación, que como alguien inútil como yo pretendía estudiar magia, que viera el increíble puesto de duquesa que había llegado para mí. Y si por casualidad llegaba a gustarle al duque, podría enviarme a la academia de la capital del norte. Las burlas y el sarcasmo en cómo mi propia hermana me hablaba ya no era extraño para mí, y antes de irse de mi habitación me hacía saber que el hecho de poderle agradar al duque era algo complicado para mí, ya que era una persona tan desagradable. Por tal motivo debía hacer mi mejor esfuerzo para conseguirlo. A este punto me sentía tan miserable e inútil en comparación de mi hermana que solo pude llorar de impotencia, y resignada me dirigí hacia el norte. Habiendo emprendido mi viaje que duró una semana, me sorprendí al saber que el norte era un lugar muy lejano ya que nunca había salido de la capital. Aunque había momentos en el viaje que no me resignaba a dejar mis sueños ya que mi mundo había cambiado por completo, y aunque yo trataba de no pensar más, a veces me era imposible, pero de algo estaba segura, que pasara lo que pasara pronto estaría en el ducado y con ello una gran oportunidad para mí de empezar de nuevo. Aunque sabía que era un compromiso arreglado ya no tenía ninguna intención de romperlo, y el viaje solo me había ayudado para confirmar lo que yo me negaba a entender, y era el hecho de que mi familia se burlaba de mí y siempre me trataba mal, así que esta sería mi oportunidad para escapar. Y al llegar a las puertas del ducado tomé la decisión de cambiar las cosas. A mi antigua yo, la que fue ignorada y tratada como una tonta, la dejaría en el pasado, y a partir de hoy seré una nueva persona. Pero grande fue mi sorpresa al entrar en mi nuevo hogar y ver a mi hermana. Mientras yo por primera vez cruzaba las puertas del ducado después de un largo viaje, mi hermana se paseaba por los jardines como si fuera la anfitriona del lugar, y sarcásticamente comentaba lo hermoso que eran las flores en el norte. Y al verme entrar se dirigió a mí diciéndome, «Finalmente has llegado, Nerys, pero llegaste demasiado tarde». Sin salir de mi asombro le pregunté a mi hermana, ¿qué estaba haciendo aquí? Como había llegado antes que yo,
y lo más importante, ¿qué pretendía ahora? Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.